Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, sí, señora, afortunadamente. Bueno, vamos a comenzar nuestra reunión de hoy con la parte final del estado de pérdidas y ganancias con los gastos operacionales. Entonces, para ello, vamos a entrar a la presentación. ¿Ya la están viendo, por favor? Sí, señor. Bueno, entonces, cuando hablamos del presupuesto de gastos operacionales, estamos hablando de la parte relacionada con el funcionamiento de la empresa. Esta parte no tiene ninguna relación directa con la producción del bien o con relación a alguna actividad que intervenga en esa fabricación. Para ello, los gastos operacionales son los costos en los que una compañía incurre como parte de sus actividades regulares del negocio, sin incluir los costos de bienes vendidos. Estos gastos incluyen los administrativos, como los suministros de oficina y salarios para el personal administrativo. Entonces, todo aquel tipo de gasto que en un momento determinado se requiera para poder llevar la normalidad dentro de la organización está incluida en estos gastos administrativos. Es el gasto que se requiere para poder mantener en funcionamiento esta empresa. Los gastos operacionales comprenden el dinero que una empresa o una organización debe desembolsar por concepto del desarrollo de las diferentes actividades que despliega. Entre los más comunes podemos citar el alquiler del local, de la oficina, del local de ventas o la oficina en la cual está sentada, el pago de salarios a sus empleados, la compra de suministros, los vendedores, entre los principales. ¿Por qué se agregan aquí los vendedores? Porque ellos hacen parte de los gastos operacionales. Entonces aquí también vamos a tener que revisar el presupuesto de gastos de ventas. A este tipo de gastos, por cada caso, es que se los asocia con el funcionamiento normal de la empresa
y se contraponen a los gastos no operacionales, que son aquellos que realiza la organización empresarial de manera extraordinaria y no resultan ser frecuentes como los operacionales, que sí lo son. Por otra parte, se los considera como costos ordinarios y con los mismos la empresa piensa obtener diversos beneficios que le ayudarán a desarrollar su trabajo conforme y, por supuesto, a aspirar al logro de sus objetivos. También estos gastos van a ser parte del desarrollo de la organización y del cumplimiento de sus estrategias, porque recordamos que las organizaciones están compuestas por personas que hay que determinar unas políticas, hay que determinar unas metas y unas estrategias que se deben cumplir. Cada área en particular tiene una actividad o una estrategia que debe cumplir. La parte comercial, en tanto sus compras y sus ventas, hacen que en un momento determinado haya la cantidad de productos terminados que van a salir al mercado. La parte de producción, porque allí se incluyen las compras, los insumos, los operarios y aquellos gastos que van a ser necesarios para la fabricación de un producto. Y la parte administrativa, que es el caso que nos estamos analizando, porque allí se va a manejar toda la parte prestacional y la parte de control y contratación de las personas que en un momento vayan a trabajar en la organización. Los gastos no operacionales son aquellos que realiza la organización empresarial de manera extraordinaria y no resultan ser frecuentes, como los operacionales, que sí lo son. Por otra parte, se los considera como costos ordinarios y con los mismos la empresa piensa obtener diversos beneficios que le ayudarán a desarrollar su trabajo conforme y, por supuesto, aspirar al logro de sus objetivos. A ello podría sumarse la luz, por ejemplo. Sin ello sería imposible la conexión a Internet y por ende inviable la realización del negocio que permite esta vía en la actualidad. El fin de todos los negocios es la rentabilidad y por caso es que el costo de los gastos operacionales es clave a la hora de conseguir este objetivo. Si los gastos operacionales que tiene una empresa no son altos, sino más bien son elevados, entonces deberán ser contemplados en las estrategias para que el objetivo no se perjudique. Cuando a veces los gerentes, digamos, pretenden que la empresa o piensan que la empresa va creciendo en el sentido de contratar una mayor cantidad de personal, porque eso refleja que la empresa tiene un gran movimiento y por tanto necesita muchos empleados, pues eso es lo que puede llevar a crear una crisis de carácter financiero y lógicamente de carácter presupuestal. Entonces, no por la cantidad de empleados dentro de una organización se puede afirmar que esa empresa está creciendo, que esa empresa es grande, que tiene un tamaño que ya le permite entrar a el mercado en el que tiene unas compañías muy consolidadas y que ya llevan años trabajando. Entonces, yo tengo ahora más empleados, ya puedo entrar a competir con ellos. No, tenemos que revisar siempre si esos empleados son necesarios o no son necesarios. Esa es una de las falencias que se tienen dentro de las organizaciones cuando se contrata personal sin que sean necesarios. Pero también hay una tendencia de las empresas que cuando atraviesan una crisis, a lo primero que recurren es a disminuir los gastos operacionales, si estos son altos, o buscar que sean bajos para que no complique su actividad o que se deba trasladar aumentos a la producción para solventarlos. Entonces, se puede utilizar entre algunas estrategias el uso de la tecnología, que esto va a reducir el tipo de gasto. ¿Por qué?
porque si tenemos una mayor cantidad de máquinas, una mayor cantidad de procesos que se realizan automáticamente, pues eso me da la oportunidad de bajar la cantidad de personas que estoy utilizando dentro de la empresa y que, repito, no son necesarios. Otro aspecto importante de la contratación de personal es que esa contratación conlleva el gasto de eh, elementos, de bienes, de insumos, de útiles, de papelería y de una serie de elementos que si es menor la cantidad de empleados, pues obviamente será menor el consumo de estos elementos requeridos para el normal funcionamiento. Entonces, todo esto afecta de alguna manera el normal funcionamiento de la empresa. Existen tres tipos de gastos operacionales. Uno, que ya lo hablamos, que son los gastos administrativos, los sueldos y aquellos servicios de la oficina. Siempre debemos relacionar en los gastos administrativos no solamente los salarios, sino lo que implica tener en funcionamiento la empresa. Los servicios de transporte, los servicios de fotocopiadora, los servicios de el pago de impuestos, el pago de seguros, el mantenimiento de las máquinas de oficina, etcétera, etcétera. Todos ellos deben estar dentro de los gastos administrativos. Los gastos financieros sí son necesarios, es el pago por intereses o la emisión de cheques. Entonces, ya prácticamente la emisión de cheques prácticamente ha desaparecido a nivel de organización, dada la tecnología y el manejo de las tarjetas de crédito y el manejo de muchos elementos que evita y disminuye la emisión de estos cheques. Solo habría la posibilidad de emitir cheques cuando estos son de gerencia. Entonces, repito, estos gastos financieros solo se tienen en cuenta si la empresa, por alguna razón, va a adquirir un crédito que tenga directamente relación con el funcionamiento de la empresa. Entonces esos intereses que se pagan allí son los que van hacia los gastos. Y tenemos los gastos de ventas. Son aquellos gastos que se realizan para cancelar las actividades que resultan de colocar los productos en manos de los clientes, como es el caso de los vendedores, las comisiones, la publicidad, etcétera, etcétera. Pero estos gastos son imprescindibles, porque sin ello, pues la verdad, no sería posible que la empresa funcionara normalmente. Algunos podrían decir, es que yo solamente dentro de los gastos de administración con el contador y de pronto una niña o una persona como secretaria, pero es necesario para que haya un mayor control y una mayor funcionalidad de la empresa que se divida en áreas específicas. En este caso, los departamentos como el de contabilidad, recursos humanos, etcétera. Esta condición se daría si la empresa no se dedica profesionalmente a ninguna de las áreas antes citadas. Es decir, que el departamento de contabilidad hace parte de una empresa que maneja asesorías en contabilidad, ¿cierto? O el departamento de recursos humanos cuando es una empresa que contrata personal para colocarlo a disposición de las empresas que lo requieran. Vamos a ver unos tipos de gastos de administración. Entonces, en cuanto a personal, tenemos la nómina
las prestaciones y en algunos casos las horas extras cuando se requiera. Digamos que las horas extras, sobre todo o con mayor razón, en las áreas de producción son necesarias. Ya en la parte de funcionamiento, no. Por esto se ha disminuido la cantidad de personas a las cuales se les cancelan estas horas extras. Otro tipo de gastos son los gastos generales, que comprenden los servicios públicos, la propia depreciación, los arriendos, los seguros y la papelería. Como ustedes pueden darse cuenta, estos gastos generales son necesarios para que el personal pueda cumplir con sus funciones. Entramos a otros gastos operacionales que son los gastos de venta. Entonces allí estos gastos de ventas incluyen todo lo que tiene relación con el departamento de ventas. Entre ellos los sueldos y salarios de los vendedores y el personal administrativo de ventas. ¿Quién puede ser un personal administrativo de ventas? Un coordinador, por ejemplo, puede hacer parte un asesor comercial, en fin, una serie de personas que van a lograr llevar al consumidor final el producto. Y si tenemos a este tipo de personas, algunas veces también se les contrata por comisión, o sea, un salario básico mínimo que se puede aumentar de acuerdo con el nivel de ventas. Entonces, allí estarían las comisiones. Y la publicidad, parte importante dentro de una organización para poder entregar y hacer reconocimiento o reconocible el producto que se va a vender. Si no tenemos una imagen de nuestro producto a través de la publicidad, pues muy difícilmente vamos a lograr que este sea entregado al consumidor o al cliente. Dependiendo a qué actividad se dedica la empresa, habrá más o menos determinados tipos de gastos de ventas. Por ejemplo, si es una empresa puramente administrativa, digamos que los gastos donde no hay un servicio, perdón, no hay un producto al cual hay que salir a mostrar, a presentar en el mercado, pues la publicidad realmente no es necesaria. Unos asesores de contabilidad normalmente se establece a través de conocimiento, de amistades, de personas que están vinculadas muy cerca a nosotros, digamos nosotros en el sentido de organización. Otras empresas dedicadas, por ejemplo, a la contratación para colocarlas, para colocar personas en otras empresas. Entonces, normalmente ellas, a través también de contactos internos o personales, logran que haya esa prestación del servicio. Pero cuando hay productos de por medio, allí sí es necesario totalmente los gastos de ventas. En este caso, si nos centramos en los gastos de venta de una empresa que vende equipos informáticos, por ejemplo, podemos agrugar gastos de venta en 5 grandes grupos. Obvio que estos gastos también tienen relación con diferentes empresas. Entonces, dentro de los gastos de ventas tenemos los sueldos y las comisiones, el almacenaje, el soporte que ayuda al personal, la publicidad y el transporte para enviar los productos a determinados lugares.
los sueldos y comisiones de todo el personal involucrado en el proceso de venta, desde los directivos hasta los agentes comerciales. Almacenaje y mantenimiento del producto desde el propio personal que se encarga del almacén hasta los gastos de agua, luz, limpieza. Entonces, allí es cuando hay que tener en cuenta que veíamos en el día de ayer que los costos indirectos de fabricación permitían a su vez que hubiese una desagregación del valor del servicio y poder trasladar una parte de ese valor hacia las áreas de ventas o de administración. O sea, agua, luz y todo lo relacionado con el edificio, suponemos es donde está laborando, trabajando y fabricando su producto, entonces tendrían casi no, obligación de determinarlo por área. Entonces, cuando ustedes lean en sus diferentes evaluaciones o pruebas, edificio, ya ustedes saben perfectamente que deben tomar los 3 elementos como son gastos indirectos, administración y ventas. Cuando hablamos de la publicidad y de la promoción del producto, todo ello está relacionado con el marketing. El mercadeo es en este momento la mejor estrategia para llevar el producto al cliente, porque a través de esa publicidad y de esa promoción en ferias, en eventos en los que existe la posibilidad de mostrar el producto, entonces aumenta ese momento en el cual puedan adquirir el producto. Además de añadir todo el gasto en folletos o branding, esa multitud de tipos de gastos que se pueden dar en esta situación, depende de la empresa y la estrategia que se lleve a cabo. Hay muchas maneras de mostrar a través de folletos, a través de portafolios, diferentes mecanismos que nos permiten entregar al público en eventos determinados que estamos produciendo. El otro gasto es el envío y el embalaje. Aquí podemos decir que entran al presupuesto de ventas, de gastos de ventas, el personal de reparto, gastos internos como el combustible, el transporte, etcétera, etcétera. Eso estaría entre los gastos de envío y embalaje, que en la parte contable se llevan como gastos de administración, ¿cierto? Y en otros momentos, dependiendo de a dónde va a llevarse el producto, pues entonces como un gasto de ventas. Soporte y seguimiento en este grupo, gastos como personal de ayuda, personal logístico, herramientas y piezas que se necesiten para cualquier inconveniente que pueda surgir en el momento posterior a la venta. Por eso hay asesores postventa. ¿Qué significa un asesor postventa? Pues que en el momento en que un cliente requiera una asesoría para el manejo de un producto, pues estarán un personal que los vaya a atender y que les colabore en las inquietudes o en lo que no les haya quedado claro. Por eso, en este momento, las empresas casi que tienen necesidad, el caso de las grandes superficies, todas tienen personas postventa, porque pues uno simplemente entra al almacén, toma el producto de acuerdo con las referencias que le haya entregado el vendedor y cuando llega a la casa, pues
desconoce o se le ha olvidado muchas de las funciones o de la forma como se debe utilizar ese aparato. Bueno, igual que vimos ayer, pues entonces aquí ya tenemos claro que la fábrica, pues en el ejemplo de ayer, estaba en el 57% y nuestras oficinas y local de ventas en un 30 y un 20% para complementar el edificio, el proyecto o el ejercicio de hoy. Entonces, con base en esto que vimos ayer, vamos a hacer el ejercicio de hoy. Entonces, vamos a tomar lo que ya está proyectado en el ejercicio de ayer, lo que corresponde a oficinas y corresponde a ventas, y lo vamos a complementar con una serie de gastos que se proyectan para el periodo de producción. Entre ellos tenemos el gerente, el mantenimiento de la oficina, los vendedores, el aseo de las oficinas, la publicidad, la comisión de vendedores, la secretaría de oficina, los seguros, los suministros y los auxiliares. Pues, todos estos gastos vamos a relacionarlos junto con estos gastos que ya hicimos en el día de ayer y vamos a obtener nuestro estado de presupuesto para la administración y las ventas. Como ustedes se han podido dar cuenta, pues este es sencillo, no tiene ninguna complicación. Casi siempre están unidos los gastos, los costos indirectos de fabricación con los gastos de administración y con los gastos de ventas. ¿En qué sentido tienen relación? En que los servicios especialmente y la depreciación tienen relación porque se contabilizan de acuerdo con las áreas, de acuerdo con la utilización de un determinado bien. Si existe, por ejemplo, un bien particular que solo corresponde a un área, pues en ese caso no se desagrega en esas tres áreas. ¿Cuál es eso, por ejemplo? Si dice maquinaria de producción, si es maquinaria de producción, pues solamente se lleva al área de producción. Si es muebles y equipos de oficina, pues solamente se van a llevar esos elementos a la parte de la oficina. Si hablamos de material o de muebles para los locales de ventas, pues también cuando está totalmente definido el gasto, no es necesario llevarlo a las tres áreas que ya hemos nombrado. Entonces, hasta ahí, inquietudes, comentarios, algo que ustedes necesiten saber, o está claro, por favor. Está claro, profe. Para todas mis niñas, ¿está claro? Sí. Bueno, entonces vamos a entrar a terminar el ejercicio del día de ayer. Bueno, entonces, como les contaba, en este caso en el que estamos trabajando, pues es simplemente complementar. En el caso del taller que tienen que hacer ustedes hoy, deben comenzar desde el CIF para llegar a los gastos operacionales. Entonces, ya sabíamos que había una fábrica con el 50%, unas oficinas con el 30% y un local de ventas con el 20%, que eso nos daba unos porcentajes, que había una depreciación también ya determinada y que había unos gastos que ya los habíamos distribuido en las tres áreas, en la bodega, en las oficinas y en las ventas. Y que también teníamos proyectado la cantidad de productos para el periodo con, en ese caso, la sala y el comedor. Se hizo la distribución y hasta ahí quedamos el día de ayer. El día de hoy vamos a agregarle unos gastos operacionales, como es el concepto del gerente, del mantenimiento de oficina, de los vendedores,
de las publicidad, de las comisiones, las secretarias, los seguros, los suministros y los auxiliares. Aquí vemos de una manera particular que los gastos están definidos. Se dice suministros de oficina, auxiliares de oficina, seguros de oficina, para que no haya confusión en el momento de hacer la distribución. Cuando solamente no esté claro, entonces casi siempre va a decir mantenimiento edificio. Cuando se lea mantenimiento de edificio, ahí sí hay que desagregarlo en las tres áreas. Pero cuando se dice mantenimiento de oficina, solo corresponde a la oficina. Entonces, aquí vamos a unir todos los gastos que tenemos, tanto de los que vimos en el día de ayer, como los que tenemos relacionados. Entonces, el gerente, pues es un gasto directo, ¿cierto? El mantenimiento de la oficina también es un gasto directo. Los vendedores también es un gasto directo para ventas. El aseo de las oficinas también es un gasto directo para la administración. La publicidad es un gasto de ventas. La comisión de vendedores es un gasto de ventas. Las secretarias de oficina, los seguros, los suministros, los auxiliares de oficina, los servicios públicos. Aquí, en los servicios públicos, tomamos los valores que se tenían acá. Entonces, los servicios públicos, aquí en el caso de las oficinas, esto nos suma 8.990.000, que es el valor que debe aparecer acá. Bueno, vamos a mirar porque aquí parece, vamos a establecerlos. Para la administración. Entonces, vamos a revisarlo. Administración, servicios públicos. Este más la luz, más el teléfono. Sí, nos da 9.990.000. Igual entonces, volvamos a hacerlo así. Para las ventas, los 2.500.000, más los 3.120.000, más el 1.040.000. Y nos da los 6.660.000. Igual hacemos para la depreciación. Entonces tomamos en la depreciación cuánto participa esa depreciación en las oficinas y entonces tenemos los 4.800.000 igual este valor la depreciación que serían este valor más este valor más este valor. Entonces tenemos 3.600.000. Entonces, para los dos últimos, depreciación y arriendos, sumamos los valores y los servicios públicos, estos tres, sumamos los valores que están allí y llevamos el global. No los desagregamos aquí por energía, agua, luz, ni maquinaria. No, los llevamos global, al igual que los arriendos. Entonces, estos gastos tienen un total de 31.040.000 pesos, distribuidos en gastos de administración, que ustedes los están viendo acá, que en total son 23.140.000 pesos. Y para los gastos de ventas tenemos 2.600.000 y el resto de gastos que nos darían 7.900.000. La suma de estos dos valores,
la suma de estos dos valores, pues nos da el valor total de la proyección de gastos para el periodo de producción. Algo que no sé si les ha quedado claro a ustedes es que esto no es por año, sino por producción. Entonces, para el caso de estos datos que estamos tomando, están relacionados con el periodo durante el cual se está produciendo. Y ahora sí, ya podemos elaborar nuestro estado de resultados con las ventas, con la materia prima. Estos valores son de los ejercicios que hicimos la vez pasada, ¿cierto? Y con el CIF que nos dio ahora. Acá está, que fueron 38.450.000, 8.450.000. El total de los costos de producción es de 101.664.000. Vendimos 150 millones, la utilidad bruta es de 48.336.000. Para gastos operacionales de administración son los 23.140.000, perdón, y de ventas 7.900.000 para el total que nos figura acá de 31.040.000. Entonces, a esos 48.336.000 que nos dio la utilidad bruta, descontamos los 31.040.000 de los gastos operacionales y eso nos da la utilidad operacional. Contablemente y para efectos pedagógicos solamente vamos a llegar hasta acá. Normalmente cuando se hace un examen o una estado de pérdidas y ganancias, se utilizan los impuestos, se utilizan, si es una sociedad anónima, las reservas, etcétera, etcétera. Pero para nuestro caso, en este momento no es importante conocer ese valor de los impuestos, porque eso iría para el balance general. Los impuestos que se generen acá irían como impuestos por pagar y entrarían al balance. Bueno, mis niñas, entonces, hoy vamos a hacer el estado, el CIF. Solamente vamos a hacer el CIF y los gastos operacionales. No vamos a hacer el estado de resultados, porque eso lo van a hacer ustedes mañana en su evaluación, ¿cierto? Mañana vamos a tener ventas, mañana vamos a tener materia prima, mañana vamos a tener mano de obra directa, vamos a tener las cuentas del CIF, vamos a tener los gastos de administración, vamos a tener los gastos de ventas y al final ustedes me van a presentar este estado de resultados de manera agregada. O sea, no vamos a desarrollar aquí cuáles son los elementos, sino cada uno de estos valores. Entonces, repito, para hoy solamente sería el CIF y los gastos operacionales, presentados de esta forma. El CIF y los gastos operacionales. Nuevamente pregunto, ¿es claro lo que tenemos que hacer el día de hoy? Niñas. Sí, profe, el del CIF sería con los Con 4 los datos. productos que usted nos dio ayer o solo con los 2 que usted tiene. No, yo les voy a dar unos productos, o sea, el ejercicio es completo. No vamos a tener en cuenta nada de esto, es un ejercicio nuevo. Ustedes tienen que organizarlo para sacar todos estos valores que están acá, con los nuevos valores que yo le entrego, llevarlo a este presupuesto de costos indirectos, luego estos gastos operacionales, llevarlos a, esto no lo tienen que presentar porque es una relación de gastos, o sea, tendrían que presentar este y este. Y lógicamente tendrían que elaborar por necesidad la bodega, las oficinas, las ventas, la depreciación
y las áreas de terreno. Eso sí lo tienen que hacer para poder llegar a estos dos presupuestos. Por eso les comento, solamente van a hacer el CIF y los gastos operacionales, que son los que están aquí en el cuadro. Presupuesto de gastos operacionales, el presupuesto de costos indirectos de fabricación. ¿Sí es claro, mis niñas? Sí, profe. Bueno, voy a salir de acá. ¿Me puede regalar ese cuadrito al correo? Bueno, listo, ya se lo envío. Ya, o sea, le envío todo este taller, se lo envío a su correo. A la plataforma, mejor lo subo a la plataforma para que quede allí directamente. Sí, señor. Elena, sí, es mejor. Se me olvidó lo que les iba a decir. Bueno, ya pueden entrar a su plataforma. Por favor, antes de cerrar este ejercicio, miren si su taller está allí. Creo que es la sesión 13. Sí, creo que es la 13 o la 14, no me acuerdo ya. Sí, profe, ahí está en la plataforma. Bueno, entonces, por favor, inicien la elaboración. Ya les subo este mismo ejercicio. Se lo voy a subir a su plataforma. Entonces, voy a salir de acá. Y cualquier situación, entonces, por favor, me comentan que yo estoy aquí para atender sus inquietudes. Niñas, ya subí el ejercicio. ¿Sí lo pueden ver en su plataforma? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, cualquier inquietud, pues me comentan.